musical. ¿Quién es quién? En el 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 musical. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de ¿Quién es quién en el musical? Bueno, y en este capítulo vamos a hacer justicia divina. Son dos personas que admiramos, respetamos y las amo con ciega fe, como diría la flaca. ¿A quién tenemos? Hoy tenemos ni más ni menos Que a Olga Casab y Marina del Campo. ¡Arriba el telón! Y es el momento que se suscriban y que le den clic en la campanita. Dejen sus comentarios, los leemos. Gracias por sintonizarnos. Hoy es un día muy espectacular. Gracias, queridas invitadas. Sí, Gracias, muchísimas gracias por el apoyo y más que nada pensamos en ustedes porque, ahorita estaba platicando con Marinitita, que bueno, aparte nos conocemos, somos chochenteros de por allá, de esas épocas, y ahorita vamos a platicar de eso, pero más que nada les queremos rendir un homenaje a ustedes dos y les tenemos sorpresas. Al rato entran los hombres y los strippers y todo lo que quieran. No, un homenaje porque ustedes han sido tan importantes en el teatro musical mexicano, pero generalmente no tienen la visibilidad que tuvieron sus coautores o mancuernas creativas dentro de todos los éxitos que nos han regalado, porque ustedes no están arriba del escenario. Todo el mundo sabe quién es Marina del Campo, todo el mundo sabe quién es Olga Casab, pero físicamente tenemos estas beldades. Aquí están con nosotros. Y de verdad esto es un homenaje a su talento y que la gente sepa físicamente y que las conozcan platicando y todo esto, porque son timidonas. Bueno, Marina no. Es la del mejor humor negro ácido que yo conozco en mi vida. Pero bueno, pues bienvenidas. Gracias, mi amor. Gracias. No, gracias a ustedes. ¿Qué les parece si empezamos? Empezamos. A ver, van preguntas para las dos. Empieza la que quiera. ¿Cómo descubren, por ejemplo, los talentos? Tú, Marinita, para escribir, que es una exquisitez leerte, aparte de que eres muy culta y leída y escribida. Y tú, Olga, en la música, porque lo de la escritura vino después. Así es. Pero ¿cómo descubren esa capacidad de desarrollar no sé, novelas o lo que hayas escrito antes del musical? Pues mi mamá le gustaba mucho la poesía, entonces en la casa nos perseguía para leernos poesía, huíamos. Y a fuerza de escucharla aprendimos como esa forma de belleza. Siento que la poesía es como la música de la palabra. Entonces, como que era yo de esas niñas que mi mamá me llevó a ver Caperucita Roja ahí en San Ángel, y yo fui de esas niñas que corría a avisarle al lobo y a Caperucita y que venían, ¿Qué le iban a agarrar? que me iban a agarrar, me regresaron a mi asiento, yo no entendía nada, pero la pasión, yo creo que desde que era niñita me creí el teatro, y esa magia fue la que siempre secretamente como que intenté reproducir. Y luego vinieron encuentros, ¿no? Tanto con amigos como con escenas. Pues, las abuelas que les gustaba el teatro, el diluvio que viene, ¿no? Que tiene la fórmula del milagro y el efecto que causa el diluvio cuando la paloma baja a ocupar el lugar del Señor, y que es tan emocionante. Vi como verse a mis abuelas y dije, yo quiero eso. O sea, ¿sí te gustaba el musical? Sí. ¿Alguna vez pensaste en escribir un musical? No, eso se lo debo indirectamente a Laura Forastieri. ¡Hola! Sí. Porque ella le sugirió a Memo Méndez que escribiera una obra conmigo. Yo ya era amiga y admiradora de la belleza de los Méndez, y Sí. entonces fui como una fan que logré realizar mi sueño al trabajar con ellos. Claro. Y también se lo debo a una mujer que ahora sé, bueno, hasta donde me quedé cuando era joven,
le pegaba ella a su marido. Y esta hermana se llamaba Efigenia. Mi papá insistía que se llamaba Ifigenia, como la de Áulide, pero ella insistía, me llamo Efigenia, y ella tenía un mini cuartito con su mamá y su hermana, que la mamá era la cocinera de la dueña de la casa, lleno de pósters de notitas musicales. Entonces aquello era un santuario, y como ella me explicaba quiénes eran, cuando alguna vez tuve la suerte de conocer, o sea, a Carlos Piñara, a los Polivoces o gente así, era como ver un santo, o sea, como la iconografía antigua se había transformado en la iconografía del Star System nacional, en notitas musicales. Eran un hit, las fotonovelas. Sí, y gracias a Efigenia conocí esa idolatría. Fite. ¿Y tú, Arguini? ¿Cómo empezó? Porque musicazo. Bueno, empezó como empieza, yo creo que todo en el arte, por arte de magia. Es algo que yo puedo decirte que lo traía. Sí. No estaba ahí. Mi mamá tocaba el piano, ¿tú te acuerdas? Sí. Y entonces desde niña crecí con la música, con mi mamá ensayando, mi mamá tocando. Y el piano y yo éramos amigos. No sé cómo, pero éramos amigos desde que yo tenía que brincar al banquito, como si fuera burro, subirme al banquito del piano y ponerme a jugar en el piano. Y así fue como empecé a hacer música desde muy chiquita. ¿Pero composición o era tocar obras ya escritas? Tocaba cosas de oído, de las cosas que oía que mi mamá tocaba, y de pronto, mamá era Chopin y Debussy, ¿no? Y de repente de oído empezaba a sacar ahí algunos preludios de Chopin, y después decidí jugar yo y empezar a jugar. Tu música. A jugar. No sabía que era componer, estaba jugando. Y bueno, ahorita Marinita, bueno, pero antes que nada, se me pasó, pero bueno, es que les digo, como en todos los programas, yo ya no retengo más que líquidos y muy poquitos, entonces se me olvida todo, y Rodolfo me recuerda, fechas no me sé ninguna, Rodolfo se la sabe, entonces no se saquen de onda, si me ven que se me atora la tuerca, es que estoy pensando. En primer lugar, este es un camerino y queremos que se sientan como en un camerino, que ahí ocurren las verdaderas historias del teatro, no en el escenario. Las interesantes son en el camerino. ¿Y cómo se llama este camerino? El camerino de copas. Entonces vamos a chocar las copas, ¿no? Acá. ¡Chas! 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 ¡Me sorprende! Bienvenidas al camerino de copas. Salud. Salud. Y cualquier necesidad que tengan de cualquier índole, tenemos a Chavamoon. Es el hombrezazo ese en suspensorio y corbatita. Ajá. ¿Ya lo viste? Ajá. Atiende cualquier necesidad fisiológica. Necesita un tema musical. Para Chavamoon. Para su entrada. Que me lo haga Olga y tú la letra. Bueno. No nos estamos comprometiendo. Nada. Ya tenemos parte de la letra. Chavamoon. Chavamoon. Sí, y queremos llegar a ¿cuántos? 100,000. 100,000. Chavamoon. Va a salir en su suspensorio y su corbatita para que lo conozcan, pero necesitamos 100,000. 100,000. 100,000 Wow. vistas. 100,000 vistas. Vistas ya. Sí, no, para no hacerlo tan Ok, difícil, qué padre. para que le estén dando. Pues apúrense. Oigan, y retomando un poquito de lo que está diciendo Memo, ¿recuerdan alguna comedia musical que hayan visto, la primera que hayan visto y que hayan dicho, quiero hacer esto? Yo sí. Yo recuerdo que tengo un hermano que ustedes conocen, que se llama Chucho. Chucho. Chuchini. No, y cuando éramos niños, yo era más como de rock progresivo,
Pero él era fresa, más fresa que nadie. Olivia Newton-John. Exactamente. Me lo imagino perfecto. ¿No? Y entonces, Mi rey. de pronto, no me acuerdo qué año era, pero se acababa de estrenar Anita la huerfanita con 79 Lolita Pilar Montenegro y Tere Yáñez, claro. y Olivia Bucio, Olivia. Sí. ¿no? Irma González. Exacto. Y pues nosotros éramos niños, primarias, Todavía. Claro. y entonces decidió Chucho que la mejor manera de pasar el fin de semana era ir a ver a Anita la huerfanita. Y entonces, pues no me quedó más remedio que acompañarlo. Y nos llevaron a ver a Anita la huerfanita y La heavy metalera. yo con mi rock progresivo y Yes y Genesis y todos esos y Led Zeppelin, ok, llegué y me senté en el teatro a ver Anita la huerfanita. ¡Qué maravilla! Y me acuerdo, era el maestro Neri Claro, dirigiendo sí, la claro, orquesta. claro. Claro. Que eso fue lo primero que me llamó la atención, porque yo evidentemente había visto orquestas, porque mi abuelo me llevaba muchísimo al ballet o a la ópera, y algo de lo que más me fascinaba de cuando iba al ballet o eso, era asomarme al foso de orquesta y ver al director y a todo, era lo máximo. Pues hice lo mismo, me bajé hasta el foso, me asomé y dije, wow, pero esto no es clásico. Y entonces me puse a Analizar. analizar. Es muy de esas. Y en esa época no había lavaliers. Yo no recuerdo lavaliers. No, Yo claro lo que no. recuerdo eran unas placas, unos micrófonos en el piso Había como los booms que Los se colgaban, ambientales, los claro. ambientales. Claro. y unas placas en el piso. Sí, sí, Porque sí, yo sí. le pregunté al maestro Neri en el intermedio, ¿qué es eso? Descanse. No. Ah, cada vez que. Ayer se cayó hace 24 horas. Cada vez que hay un muertito, estamos que en paz descanse. Que en paz descanse el maestro Vino Neri. Ligia y estaba diciendo todo su elenco, ya mejor nos quedamos todos así. Ay, ay. El maestro Neri. El maestro la Neri. interrupción. Y los cantantes iban sin micrófono. Sí. La orquesta matizaba Sí, para crescendos y diminuendos para que los cantantes pudieran sonar hasta la última fila. Y entonces yo dije, ¿qué es esto? Es como ópera moderna. Y después de eso ya era buen plan de fin de semana. Cada fin de semana ir a ver a Anita. No, cada fin de semana. Otra. Otra obra. Ok. De Anita la huerfanita, desde ahí, lo siguiente que fui a ver fue Chorus Line. En el Insurgente. En el Con Insurgente. Memo Méndez. Con Memo, con Con Enrique, Ligia. con Ligia, La pelada. con Manuel Andeta. Claro. Dora Liquidano no estaba por ahí, Dora la No. No, estaba Sergio Casani, Sergio Casani estaba, Sí, estaba Espíndola, Espíndola, Carlitos Espíndola, Simón Brook, Olivia Julieta- Bucio, Olivia por Brooks, supuesto. obvio, Julieta Bracho, Julieta Bracho, claro. bueno, y un gran elenco. y un gran elenco. Y hacemos como que así porque hay varios muertitos. Hay otros que viven. Exacto. Y eso fue lo más impresionante que había visto. Que te capturó. Y recuerdo el opening de Chorus Line, cuando todos voltean, hacia el frente, yo dije, esto no puede ser, música de Marvin Hamlish, No más. y wow, ahí dije, esto me encantaría hacerlo, componer algo así, Ole. componer algo así, hacer algo así. ¿Y tu mariditita? Yo, mi experiencia así impactante estaba lejos del teatro musical. Tenía yo una amiga que se ofendía si no le decían señorita porque ella ya era adolescente. Y entonces me decía, pero tú no eres señorita, tú eres preadolescente. Y yo me sentía muy humillada, muy ofendida por esa clasificación. Pero
¡Qué poca madre! Entonces ella nos llevó, como ya era adolescente, a ver obras de adolescente. Entonces fingía yo la edad, porque ya era para gente más grande, y fuimos a ver el juego que todos jugamos. Ay, claro. Ay, Dirigida por el maestro Jodorowsky, Jodorowsky, con Julie Furlong, Alma Muriel, La primera, Pepe de las Alonso, primeras puestas. la primera puesta, Juan Ferrara, guapísimo, y me impactó. O sea, me impactó, así me cambió la vida, me fascinó el teatro, adoré. Luego esta amiga hizo como una función amateur como en el Teatro Ródano de Molière, y también me pareció fascinante porque se veía muy bonita la gente vestida de teatro. Entonces como que siempre tuve esa atracción hacia lo bonito del teatro y lo bonito de la gente, y pues yo creo que lo bonito de mi amiga, ¿verdad? Para no ir más lejos. Pero el caso es que pasaron años y lejos del musical. Vi Cabaret en el cine, me impacté a más no poder. En el cine, en con el Liza. cine con Liza. No, pues ¿quién no? O sea, fue Joya. el intermedio después de Money Money, o sea, me quedé helada, ahí encontré como el género, pero tendría que pasar mucho tiempo, y un día ya estaba en mi casa, ya conocía a los Méndez, los vi en La Pandilla quizá, Sí. y entonces ya lo seguía, era yo fan número 1, Butaca de Oro, y me puse a estudiar la prepa, porque para quedar bien con Ivonne, dije, ¿cómo? Ahorita ¿cómo fue la prepa? Aunque sea abierta. Aunque sea abierta, ¿verdad? No me metí a la escuela, y entonces me acuerdo que en las noticias, creo que hasta con Raúl Velasco, vi a Olga y Enrique, que habían estrenado en el 87 La Malinche, y era un trancazo. La producía creo que Badillo. Sí. Ah, Ahorita contamos de En paz descanse. Y bueno, arreglos música de Olga, arreglos de Eugenio Toussaint, unos cantantes, y una cosa que México no había tenido, porque Julissa, mamá de Los Pollitos, Sí. había traído gran teatro, pero extranjero, había hecho adaptaciones buenísimas, tropicalizaciones acertadísimas de obras que habían triunfado en Broadway, y nos dio como un modelo a Sí. seguir para lo que vendría siendo el nuevo teatro musical mexicano, Que ustedes son las pioneras. que somos, pero comentábamos que ya habíamos tenido Sí, contigo, eso, Pan y Contigo, Pan y Cebolla, Cebolla. con los, Ujú. claro, Los Pero hermanos era Zavala. otro los hermanos formato. Zavala. No, pero era como 7 novias, como para 7 hermanos, como de ese tipo de Ok. musical Claro. hollywoodense, Sí, sí, sí. como sí, sí. los principios del Broadway, que también fue así. Con los Broadway. Zavala. Sí, con los finales Zavala. de los Había una enanita, ¿verdad? En los Zavala. No, era No. Daniela Romo. No, la enanita, no creo. Daniela estuvo ¿Cómo en vieron esa. el ¿Salía en rodillas? Tere, ¿cómo se llama? Casola. Tere Cuevas. Tere Cuevas. ¿Cómo va a haber No, una no sabía, enanita? en los Zavala. Una persona de estatura Ah, pequeña. Es que ellas eran muy chaparritas. Ah, no, bueno, no lo dije con Tere intención. Casola. Tere Cuevas, mira. Ah, no, esa es la de los padres. No, es que eran mis paisanos y uno de ellos era el mejor amigo de mi madre. Ellos eran de Guanajuato. Es que salían y era se veía una así Javier como era la- Y amigo si de había mi mamá. una- Y ellas eran muy chiquitas. ¿no? De estatura corta. De estatura corta. pequeña. Es que Ah, eran bueno, muy chaparritas. ellas Una eran muy disculpa, chaparritas. no Pero quise eran ser chaparritas No, nada más. no quise ser despectivo. Eran enanitas. No, es que yo siempre tuve la de eso. Y yo decía, son unas cositas así. Es su fantasía. Y era, yo siempre juré que Pensaba cada ¡Era unas enanito! amiguitas. Daniela Romo te iba a decir de rodillas o qué. No, pero Daniela sí estuvo en Contigo, Pan y Cebolla. eso Sí. Bueno, perdón, y entonces me fui. Ya es que me voy. Pero ya regresé. Luego vino La Malinche, abrió las puertas para el teatro musical mexicano. Luego vino Laura Forastieri, le dijo a Ivonne y a Memo que por qué no iba a escribir con Lupe Sandoval, qué plantón. Ella, Lupe Sandoval, esa sí no está muerta, sino es una Gloria. maravillosa y gloriosa Una actriz, Yogis del teatro. una Yogi. Ella le puso que plantón y ahí quedaron. O sea que iban a escribir juntos que plantón por Méndez y Guadalupe Sandoval. Pero, perdón, Ya. antes de Malinche fue Anju, quizás. Fue Anju, Anju, claro. que lo escribió Memo con Lupe. Con Lupe. sí, Ajá, es que bueno, verdad. luego se De- hizo la otra repuesta. Catalina.
que no se repuso la respuesta con Fred Roldán. Bueno, yo ahí fui asistente de Catalina Cruel, pero fue primero Anju. Anju y fue primero que Malinche, Anju. Sí, ¿verdad? De hecho, Sí, Anju fue de primero hecho que todavía no estrenábamos Malinche, estábamos en preproducción y trabajo de mesa y esas cosas. Cuando Lupita y Memo estrenaron Anju, y fue la primera en vez. el Aldama. Claro. Ajá, fue la primera vez que yo fui a un estreno de teatro y la primera vez que empecé a conocer a la gente de teatro musical, porque yo venía de otro planeta. Wow, y esa apuesta no la vi, me quedé con ganas. Oigan, ¿y qué creen dentro de sus obras? Bueno, tú ya tienes, ¿qué es? Malinche, Sherezada, El Príncipe Feliz, es otra joyita, el Ruiseñor Y la Rosa, tu niña Juana. Mi niña Juana. Es que yo escribí otra obra de Sor Juana, sí, aunque no lo creas, Marinita, sí leí. Es que son muy cultas, tengo miedo, y luego yo con mis vulgaridades, bueno, ya me conocen. No te preocupes. Y bueno, y tú, Los Infiernos, Que Plantón, ¿me falta alguno? No. Pues hicimos una, que yo el nombre me pasa un poco como que Plantón, que nunca le he entendido, pero se llama Wow. Que es como el canto, como de algo de Timbiriche. Sí, claro. Wow. A ver, vamos a afinarnos. Yo arriba, yo arriba. Ya hiciste la tercera. ¡Obi! ¿A quién le aprendí? Claro. Disonancias. Es la reina de la disonancia, aquí la señora. No, yo le aprendí mucho a Olga. Y yo a ti. Pero bueno, volviendo al tema, es que yo divago, ¿qué sello creen en todas estas obras que han creado, que son unas joyas, de verdad? ¿Cuál podría ser su sello característico teniendo temas tan, disímbolos, se puede decir, de cada obra? Porque cada obra, tú, Rebeca Roca, es un tono, Sherezada es otro, es comedia, pero con melodrama, bueno, usted sabe más de géneros, ¿sí? Mira, te hago la tercera, pero, y un split todavía, pero hasta ahí llego. ¿Qué creen que sea su sello? O sea, porque yo, por ejemplo, cuando coreografiaba, porque pues yo me quedé en Luigi y ya no creo que nadie quiera que yo las coreografía, había un sello mío, que yo era barroco, ¿te acuerdas? Que yo coreografiaba y era cada tiempo un movimiento, casi, porque así se usaba. Pero yo veías una coreografía mía, yo creo, o bueno, yo sí lo veía, decía, es que soy yo. ¿Encuentran alguna peculiaridad o un estilo o una cosa distintiva de ustedes que se reconozcan en cada obra sin importar el género o la temática? Hijo, yo creo que eso es algo, no sé, tu Marina, pero lo que yo nunca pienso. Yo oigo algo tuyo y sé que es tuyo. ¿Sí me entiendes? Pero eso creo que eres tú. Yo a la hora humor de Marina, sé que es humor de Marina. Eso es a lo que yo iba. Yo puedo reconocer el humor de Marina y decir, eso es Marina. Eso es Marina, sí. Aquí en China. ¿No? ¿Ustedes no se dan cuenta? Pero siento que no hay una intención de imprimir un sello o algo por el estilo. Yo creo que es la manera en que se filtra a través de ti algo. Tu alma. Pues es que es como, eres un filtro. Sucede, imaginas, todo es un juego de imaginación. Claro. El teatro es un juego de imaginación y emociones, ¿no? Con verdades muy contundentes. Sí, claro, por supuesto. Pero es la manera en que lo filtras, en que lo percibes, que eso es realmente el arte. El arte, como tú y yo lo hablábamos, el hilo negro ya fue inventado millones de veces, ¿no?
Ya hubo Mozart, ya hubo Beethoven, ya hubo Andrew Lloyd Webber, ya hay Lin-Manuel Miranda. Sí, sí, sí. Entonces, es la manera en que filtras la información del mundo, cómo lo percibes y cómo se filtra a través de ti. Yo creo que no hay un estilo, un afán de buscar un sello, sencillamente es, mientras Crear. más honesta es tu creación, Claro. más tuya es. Sí, 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 sí. Eso es todo. Y entonces terceras personas afuera de ti lo perciben. Ok. ¿Sí? O sea, yo puedo ver una coreografía de Memo y decir, eso es Memo, porque va demasiado rápido. Por sensual y provocativo. No, perfecto. O sea, Perfecto. yo puedo escuchar una canción de Memo Méndez y Y decir, sabemos. es Memo Méndez. Sí. ¿No? Claro, claro, claro. Leer algo de Marina. Dices, es Marina. O sea, No hay pierde. esto es Marina del Campo. O escuchar algo de Olga, yo digo, es Olga. Entonces, siento que eso es como parte del encanto de hacer arte, ¿no? Y el encanto es aún más encantador cuando afuera se percibe, cuando tú puedes reconocernos, Claro. cuando el otro nos reconoce y se reconoce a sí mismo. Y eso es el espejo mágico del teatro. Qué Qué joya. bonito. ¿Y tu Marinita? Pues yo creo que el juez ha sido el tiempo, como que cada quien fuimos intérpretes de voces de nuestro tiempo. Y el sello que acabé teniendo es el de irreverente, porque es muy curioso que el plantón se sigue poniendo en primaria, lo pone el gobierno, la Miss del Kinder, y salen en la marihuana y el hongo, y pasan como personajes benignos. y la obra es políticamente incorrecta, entonces en nuevas versiones nos piden que la hagamos correcta, pero eso es imposible porque sería Claro. otra obra, Claro. porque ya no como está. pieza de museo se usaba, como bien han dicho, Claro, esta libertad de poder decir enano, gordo, feo, negro, sin que hubiera una ofensa inmediata, sin que se tomara en una forma literal. Yo creo que teníamos muy pocos complejos, entonces no nos ofendía nada. Parte del juego, o sea, del juego que jugamos, porque el teatro, como bien dice Olga, es un juego cómico y es un juego dramático, donde nuestra misión es ser espejo de los demás. La comedia aumenta los defectos de las personas, pues en aras de corregirlos o simplemente de burlarnos de cosas que en la realidad no sería correcto burlarnos. Sin embargo, te digo yo, el plantón, mi sobrino me hizo ver pues que no se le puede hacer nada. Si la quieres como pieza de ejemplo de lo políticamente incorrecto, pues ponla como es. Volverla políticamente correcto ya es otra obra. imposible, es otra obra, y sería imposible porque no es su origen. Nunca fue una obra ecológica, eso fue de lo que se agarró como quien la podía producir y vender, pero realmente fue una obra sobre la amistad. Y nos pasó el mismo fenómeno que a Olga y a todos los que tuvimos ese grupo particular de Sherezada y el plantón, y nos enamoramos todos de todos, y abrimos un lenguaje de amistad, Una gran amistad. para una generación que le temía a decir te quiero, te amo, ay qué pena. Ajá. Sí, sí, Quiero sí. todo sí. contigo, ay qué pena. Sí, pero yo no. Es que de verdad, que yo lo he estado platicando en varios de los capítulos, yo me siento muy afortunado porque pertenecí a yo lo llamo movimiento que hubo de teatro musical mexicano con los mejores y los únicos exponentes que había en ese momento, porque bueno, luego se ramificó y hay más, ahorita vamos a llegar a mentiras y todo eso, porque finalmente pues está terminando, bueno, no terminando, vamos ahora en eso. Pero, ¿cómo fue vámonos con Malinche y Plantón? ¿Cómo fue que se dan las mancuernas que tuvieron con seres talentosísimos como Enrique Caero y Memo Méndez? ¿Y cómo empieza toda esta
aventura, porque era realmente jugártela, porque era súper atrevido en aquellas épocas decir, un musical mexicano, es más, era de risa de decir, ay, te va a ir, pero ¿quién va a ir a ver eso si estamos haciendo, no sé qué obras estaban en ese momento de Broadway, o traíamos la parte malinchista de que yo creo que la mayoría del público no creía que se pudiera hacer musical mexicano, y ustedes sí se aventuraron junto con sus partners. De la magnitud de José el Soñador, porque veníamos de José, claro. Claro. O sea, una magnificencia Es Brutal. brutal en calidad y en escenografía, en calidad vocal. Los coros. Las coreografías, Sí. todo era... No estaba la vara altísima. Sí, empezaba- venía Julissa empezaba- atrás, ¿no? Que fue empezaba a crecer el la musical. teacher del... Pero estas mancuernas que... Pero que cómo bárbaras. se dan, cada una en su caso, Sí, estas, sí. y aventurarse a algo que estaba pronosticado al fracaso. La verdad, ¿cómo fue? ¿Quién quiere empezar? El Winnie. Ok. Amigo. Pues yo te puedo decir que fue un accidente, absolutamente un accidente. Yo estaba en tercero de prepa cuando conocí a Enrique Caero. Y lo conocí a través de una amiga de la prepa que estudiaba, que era fanática de la actuación. Yo en aquel entonces era público, solo público. Y esta amiga tomaba clases de actuación con Beatriz Sheridan y Enrique Caero estaba en su grupo de actuación. Y platicando con él le dijo que él le dijo a mi amiga que estaba buscando a alguien, un compositor para hacer la música de su obra Malinche, pero que había visto a muchos y como que no cuajaba con nadie. Bueno, mi amiga le dijo, pues yo tengo una amiga que no es músico, porque yo no era músico, no sabía que era un do, o sea, que era un do en una partitura, yo no leía música, no escribía música, yo hacía música. Y entonces le dijo, compone padre, no, ¿por qué no te la presento? Y a ver, te la presento y a ver qué sale, ¿no? Y entonces un día llegó Enrique Caero, tocó el timbre de mi casa, yo vivía con mis papás. Buenas fiestas ahí. Sí, claro. Y entró, platicamos, me contó la obra y dije, qué padre, qué interesante, qué increíble. Recuerdo, imagínate mi ignorancia, que él me estaba contando la obra y hubo un momento, y era un gran cuentacuentos, un gran cuentacuentos. Sí pasa. No, y me estaba contando con esa manera de Enrique, y de repente, en un momento me dijo, y aquí Malinche camina hacia Proscenio. Y siguió, y yo en mi cabeza buscaba qué personaje era Proscenio. Ese tengo todavía en mi poder. Te adoro. El dibujito que me hizo Enrique Caero para explicarme qué era Proscenio. Claro. Yo era público. Claro, Era el marido de... Yo dije, ese personaje no lo Se he va a escuchado cachetear hasta al Proscenio. ahorita. de Chituche. No, Se va de a cachetear Chitucho, al de Proscenio. Tachumal. Proscenio. No, tengo su dibujito guardado. Porque es una anécdota bellísima, Bellísima, sí. de Qué cómo amor. me explicó y con qué paciencia. Porque, pues yo, y entonces le dije, mira, no sé de teatro. Ahora sí que no te sé de teatro. No te No sé. te sé. No te sé. Entonces, No, pero se me ocurre que podemos empezar con una obertura La No. apertura. y le dije, dame un par de días para sentar esto que me contaste, que está padrísimo. Te hago ahí una obertura y nos vemos, la oyes, y si te late, yo voy contigo. Wow. Y así fue, y a los 2-3 días nos volvimos a reunir ahí en casa de mis papás, en mi piano ahí, Sí. y le toqué la obertura de Malinche, la obertura que Que conoces. todos conocemos. conocemos. La música es
Espectacular. Sí, es espectacular. Espectacular. Y así empezó y entonces a través de Enrique yo empecé a conocer a todos ustedes. O sea, un día recuerdo perfecto, estábamos a medio hacer Malinche Que fue cuando tormento. fue un tormento, fue largo, porque además conforme más nos adentrábamos en la creación, evidentemente él como escritor y como letrista escribía de una manera que en música no cuajaba. Entonces de repente era, perdóname Enrique, voy a reescribir tu letra y la voy a meter, todo tu concepto lo voy a reescribir y lo voy a meter en música. Entonces era cortar, mover, quitar, hacer, discutir, ponernos de acuerdo y acomodar el libreto. Y luego yo le decía, y aquí que tienes un texto, no puedo detener la música, aquí la música no se puede detener, ¿no? Porque ya viene, porque es como una bola de nieve, no sé, pero eran unas tirados en la alfombra de mi casa. Padre. Eran horas apasionadas de hablar de algo que estábamos haciendo como dos niños jugando en un mundo mágico, en un mundo fantástico. O sea, podías ver los barcos y los atardeceres y todo. O sea, era como si estuvieras jugando. Y así era, y entonces jugábamos, y yo decía, no podemos parar la música, tiene que seguir, y aquí tiene que seguir, y entonces empezando, y entonces los españoles tenían que hablar en un underscoring, y todo sí. eso que era, y así. Yo tenía mi momento en Malinche. Sí, claro. ¿Sí? La música a todo volumen, entraba yo sin micrófono en Premiere y gritaba yo, ¡Sedas! Y nadie me escuchaba. Entonces un día le hice, ya, en mímica mejor. Me acuerdo, Y yo estaba en la triunfaba, yo cabina. juré que todo el mundo me aplaudía. No, es que salía Landeta sin camisa atrás de mí. El aplauso era para Yo me Y yo, acuerdo ¡ah! de su mímica, yo era el ingeniero de audio, y no me veía Memo, y yo decía, ¿qué está haciendo? Pues nadie me oía. Y la música, bam, bam, cuando llegábamos los españoles, Sí, así. la Y entonces uno por acá y todo el mundo aplaudía y era el cue de Landeta para entrar. Pero me di cuenta. No, bueno. Ah, yo juro que tenía ángel. Un chamito que ¡Qué le- maravilla! ¿Y tú, Marinita? Ay, pues yo... ¿Cómo se dio la mancuerna con Méndez? Pues yo ya conocía a Memo, ya habíamos ido a fiestas varias, ya lo había yo visto en Anjú, había pasado el terremoto, Sí. y tenía yo miedo de ir al teatro, pero quería En ver tanto Terremoto a Memo. estábamos Memo, Lola, bueno, un gran elenco, y yo Televiteatro. en Televiteatros. En Televiteatro, sí. ¿En matinés? Yo. Y ¿En José? en José, que se perdió esas Todo. Se perdió el unas telón, cosas, Los ¿no? telones. Los telones que ¿Estaban eran- en matiné ustedes ahí? ¿no? Sí, estábamos en Sí, Matiné. claro. Y entonces, ¿qué plantón iba para matiné? Entonces, como que originalmente era una obra infantil. Yo tenía sobrinos pequeños y íbamos a algunas obras, unas muy divertidas. Supongo que las de Fred Roldán la pasábamos bombis, y luego otras que no eran tan divertidas. Entonces, yo tenía la idea de, como adulto, si ya vas a ir a ver obras infantiles, tendrían que tener un elemento que el adulto también se riera, disfrutara, entendiera, y el Claro. niño no. Y entonces el plantón, esa fue como su primera intención. Tiene hasta albures horribles, fuertísimos. Ay, maravilloso. Pues sí, pero muy fuertes, o sea, Sí. la verdad sí. Pero se reían, ya que el papá, los abuelos, empezó a ir, o sea, nunca quedó en matiné. Nunca quedó. No. No. Y iba originalmente se hizo la lectura en el Teatro Jorge Negrete, que para allá iba. Y Angelita Castaño oyó ahí la lectura y dijo que era una señora maravillosa. Dijo, yo Maravillosa. quiero Bellísima la ser la palmera. Y nos hizo una audición increíble con una falda Reina.
Y dijo, yo voy a audicionar. Cuando decías, pero ¿cómo va a audicionar a esta señora que es una estrella? Decían, ustedes no me conocen. Bailó con una gracia, Una joya. Una joya. Es que era ella. Era ella. Pero ¿te acuerdas, Marinita, de las audiciones en el San Ángel? También Sí, el director Pero- era Sí, este maravilloso, yo ni cómo ayudar. el jefe de Lirigia, hombre, que José Luis Ibáñez. no, más joven. Córtala. ¡Córtale, mi Bueno, chavo! ahorita me acuerdo del nombre, pero este joven que hizo para Telehit toda la jotería de la Supermana y Villalobos. Villalobos. Horacio era el que dirigía El dirigía, sí, las es cierto, casas sí. donde se hicieron las Tienes audiciones. de verdad. ¿De qué plantón? Pero déjame, remonto un poquito. Horacio Villalobos. Me voy a ir antes. Órale. Empieza Plantón, yo estaba con Memo en MAME. Ok. Sí, ya, el año no me acuerdo, pero 80s. 80. Y me acuerdo que llevaba su cassette y no sé qué, y se hacían unas como lecturas para ir con los productores en cassette, porque Memo tenía su estudio y era en cassette, y así iban buscando como con Olga María, que era la Yedra original. Sí, y que nos prestó el piano de Olga De Guilló. Olga Guilló. Para que ahí se grabara. Para que ahí se daba y... Ah, sí. Uy, Sí, la- perdón, la 200 audición. tonos abajo. Lo que conocen de Lola era como 2 tonos y medio arriba. Porque Olga, imagínate, No, Olga y Lola. Pues Olga, Olga, escuchar eso, era Casi la con- madre historia. Era la Sí, también, claro. también era la madre historia. Es cierto, Y Y ensayó en Premiere. Pero Bueno, ahorita estrenó. vamos a los estrenos. Y entonces empezaban estas y luego se hizo ya la gran lectura. Pero fue un andar de buscar y buscar sí, así fue y todo. ensayar y grabar el cassette y dejar el cassette a ver si alguien se las producía. Es que eso no lo sabe. Sí, hacer como lecturas en vivo. Entonces nos fue a ver la Angélica Ortiz. Nos dijo que en paz que descanse. Yo la amé toda mi vida esa señora. Angeliquita quedó fascinada, dijo yo quiero ser la Yedra, yo quiero todo. Su abuelita le dijo no, debería haber unos changuitos. Sí, la Ortiz es sí, claro. Pero, entonces como no hubo changuitos, no la produjo la Ortiz. Y total, llegó Juan Canedo, que admiraba mucho a Memo, y que a Juan Canedo, que era un hombre maravilloso que nos encontrábamos vendiendo en un bazar que estaba En el Hotel de México. de México. Ahí vamos. Y tanto vendió y con tanto empeño que logró Hizo furor. Hizo furor. Eso furor. Y él estuvo en José el Soñador. Que cantaba Era Neftalí. divino. Sí, Divino, el claro. calipso lo cantaba Juan Juan Canedo. Canedo. Y entonces Juan Canedo dijo yo pongo dinero, pero el know-how lo puso Morris Gilbert, Ajá. que pues era una visión increíble. Y entonces como sí se juntó dinero porque todo surgió porque había rentado Morris el Teatro San Rafael, el salón de ensayos, y tenía la fama Manolo Fábregas que una obra mexicana jamás, que a él no le gustaba, no tenía la calidad, él era el Mr. Teatro. Y un día Fela me dijo, oye muchachita, fíjate que mi marido oyó la obra y le interesa. Como que, ¿por qué no le hacen una lectura? Igual se pone aquí. Yo dije, ¿cómo? En el San Rafael, con ese equipazo de luces y sonido maravilloso que había yo visto en la tele, o sea, que dices el teatro Siempre en domingo. más moderno, siempre en domingo. El teatro más moderno, o sea, de Sí, los sí. Insurgentes, y el San Rafael era más moderno todavía y más equipado que los Sí, sí, Insurgentes. Sí. Y pues que sí la acepta don Manolo. Y eso fue maravilloso porque en el estreno, entonces la gente que nos fue a ver fue la vieja guardia, los amigos de Manolo. Y ahí vimos a Silvia Pinal, subirse así para entrar corriendo a María Victoria. O sea, los grandes Estaban ahí. estaban ahí la noche del estreno. Sí. Y la verdad que fue muy emocionante y Efigenia había logrado su pronóstico de su augurio de Aulide, y ya estaba yo ahí con los meros recibiendo pues la verdad un gran éxito porque prendió como pólvora. Como pólvora. Fue un gran Sí, éxito. fue un gran éxito. Yo me acuerdo que cuando estábamos ahí ensayando, bueno, que había todavía audiciones porque no se encontraba la Yedra porque Olga Mari ya no pudo.
Entonces, que no había Yedra, y llegaron unos personajazos. ¿Te acuerdas, Marina? Llegó Blancanieves, una mujer que cantaba espectacular, pero era Tocaba el vedette saxofón. y tocaba el sax, Sí. pero era vedette, que luego salió, si era irreverente, salía de la Virgen. Entonces, Ah, sí, sí. Pues, Ah, sí estuvo en el elenco. sí, claro, y era la en las suplente lecturas. en las Claro, lecturas. claro. Sí. Llegó Mariana Maese y llegaron todos. Mariana Maese. Pero lo mejor que Rodolfo... Lupe Sandoval leyó Y- la cebolla. Sí, Sí, sí. ella leía la cebolla. Sí. Wow. Ya no me acuerdo por qué no quedó Lupe, pero bueno, y luego me acuerdo perfecto que pues no encontraba Memo a la Yedra. Y Rodolfo Rodríguez, en paz descanse, que era el director de la obra, yo me llevaba muy bien con Lola porque veníamos de José el Soñador de hacernos íntimos. Y yo le decía a Memo, Lola Cortés, Lola. No, que está muy chiquita. Y era la imagen de Olga María para la Yedra. Bueno, el caso, para no hacerte el cuento largo, le habla Rodolfo a Lola y le dice, vente, me habla Lola, oye, que tú estás ahí asistiendo a la coreografía, sí, pero ¿y por qué no me habla Memo? Le digo, porque no te quiere, Tere Cuevas. O sea, Sí, claro. pero no te preocupes, yo voy a estar ahí contigo, Lolita Cortés. Y Rodolfo, y te vamos a apoyar. Acaba de audicionar Memo todo. Y dice Rodolfo, espérate Memo, falta una persona. Y entra Lola, ya sabes cómo. Ay, que tengo que mucho gusto. Pues le toca en el piano, ahí del San Rafael, pedir perdón, en el tono de Olga, que era como más para mezzo, con grave. Y Lola en aquel entonces era una Y flautista. una sopranísima, Sí. siempre ha sido. Pues ahí va, y le dice, a ver si te la subo, creo que 2 tonos, no sé cuánto. Y la empieza a cantar Lola. Y luego sigue Marina. Luego ¿Qué sucedió con la Lola Cortés? coreografía. Esto no lo sabe nadie. Llevaban, yo creo que como dos Dos meses de meses. ensayo Exacto. y había una muy difícil que era cuando la marihuana y el hongo los drogan, es como súper rápida y nadie podía, o sea, todo el mundo inventaba madres. Olga María le costó 1000 trabajo, era la más atrasada de todas, entonces Y Montesoro no daba una. Ay, te quiero, Eugenia. todos se formaban detrás de la andeta para ensayar detrás de él, para seguirlo. No por Y las nalgas, no. Era para seguir la coreografía. Y llega Lola y pues yo no sé, Lola que habla Parcel como Harry Potter, le dicen 5, 6, 7, 8, 4 vueltas, tu parte de buretu, y la vieja entiende y todo. Era la mejor. O sea, Se aprendió en 2 días sí, todo. En 2 días ya la tenía dominada, o sea. Lola. Lola, o sea, sí es Sí, Lola. extraordinaria, Esa es Lola. extraordinaria. Yo todavía me atreví a decirle a su mamá que más me miraba de arriba abajo como diciendo, pues esta. Y me decía, pues yo no sabía de quién era Lola. Fíjate, yo en mi ignorancia, yo no sabía la verdad quién era Lola, pero qué talentosa tu hija. Sobrina nieta de José Alfredo Jiménez. ¿no? Exacto. O sea, Bueno, pero realmente Lola, su boom, que se dio a conocer como figura musical fue Plantón, aunque ya había hecho Anita, había hecho Vaselina, Sí, esas ajá, cosas, sí. pero el boom de Lola fue el papel. pues sí, de porque ahí era una mujer y no una niña. Sí, exacto, porque yo había visto a Lola en Anita y en El Pájaro En El Pájaro Azul, claro. que era otro musical mexicano. Sí. Que simbraba el teatro. Es verdad. Era otro musical mexicano antes de los nuestros. Sí. Que Claro, hablamos de pero era Pájaro- infantil. No, y basado Y- en la historia un poco como el Sí. príncipe feliz, y, o sea que aunque sean Sí, como- mexicanos. Exacto, era una adaptación de adaptación, Pájaro exacto. Azul. Y tú, Olguini, también. Ay, te interrumpí. No, no, No. Tú también, mira, Olga Mari, de todo lo que te perdiste, y te sabes que te amo con locura. ¿Por qué pensaron en la madre historia? Yo no lo sé. ¿Por qué escogieron a Olga María y le escribiste a Olga María? Obviamente la voz de Olga María a la fecha sigue siendo de las mejores. Perdón, Gran. ¿quieres un refilito? Sí, para ver al de la ¿Listas? zanja. 1, 2, 3 y... ¡Chavamón! ¡Vístete y el refil!
Ay, no, yo ¿Quieres no más sé. coca? Sí. por Bueno, favor. tú platica, yo acá le paso a... Recuerden de suscribirse, por favor, denle clic en la campanita. Este es el mío. Manden sus comentarios, los estamos leyendo. Gracias por todos sus comentarios, por el apoyo, por vernos, por sintonizarnos. Gracias de verdad. Y bueno, Y bueno, pues mira, realmente la obra ya estaba escrita cuando yo conocí a Olga María. O sea, yo ya había acabado de escribirla. Perdón. Es un fan de Olga María. Niñas, ahorita se Sí. vocalizan después. Ahorita pasa Olga. Dice Síguele. Olga María y Ajá. reacciona. Claro. Ay, perdón. No, te digo, la obra ya estaba escrita. Algo importante es que yo fui, bueno, más bien Enrique Gómez Vadillo, Enrique Caero y Enrique Gómez Vadillo, ya una vez que Vadillo nos compró los derechos de Malinche, que también fue una odisea conseguir productor, igual hicimos lecturas en la sala de mi casa, yo al piano, amigos cantando. Ensayábamos en el María Teresa Montoya, a mí me tocó ahí. Ahí ensayábamos, ahí las coreografías, todo el montaje Y yo iba a coreográfico. todos los ensayos para salir y decir seda si le aplaudieran a la neta. O sea, ¿cómo? Bueno, no fue mi culpa, No, eso no. fue Vadillo. Y te digo que le presentamos la obra para ver si aceptaban el papel. Se lo presentamos a Olivia Bucio, se lo presentamos a Angélica Aragón, se lo presentamos a Lucía Méndez, Malinche. Y yo les decía, realmente quien haga Malinche tiene que ser una gran actriz, pero no me preocupa tanto como cantante, porque es un rango, o sea, tiene que cantar, eso es otra, no hay vuelta de hoja, pero no es tan difícil como la madre historia. Y yo les decía, Pero habías visto a Olga. y en una bohemiada en casa de Memo Méndez, de esas primeras a las que yo fui, Seguro estábamos Marinita. sí, estaba Marina, estabas tú, estaba Laura Forastieri, estaba Ariana, Ariana, seguro. estaba Ariana, estaba Soledad. Olga María, estaba María Medina, Ivonne, seguro. no, estaba María del Sol. Ay, mi comadre. Wow. Estaban, y entonces Memo al piano y todo el mundo cantaba, y de Qué raro. Buen repente, elenco, ¿eh? de repente Wow. empieza a tocar Memo y abre la boca Olga María. Sí. Era la primera vez en mi vida que yo la oía y oí un dueto Olga María, María del Sol. Estaban cantando una canción de la pandilla. gospel. Ah, De claro, gospel. claro. Ellas estuvieron Y ahí. yo dije, cualquiera de ellas puede ser la madre historia, cualquiera. Tú en sencilla. Pues es que yo quería saber quiénes eran. Yo no sabía quiénes eran. Yo solo sabía que cantaban increíble. Eso Wow. es todo lo que yo sabía. Y entonces Wow. le dije a Enrique, cualquiera de ellas dos puede hacer la madre historia. Y entonces Enrique me dijo, pues claro, pues su respuesta fue, pues claro. Luego me enteré quién era María del Sol, wow. Y luego me enteré quién era Olga Mari. Y Olga Mari, Enrique le propuso a Olga María que oyera el personaje. Y entonces Enrique Gómez Vadillo organizó la cita. Oyó la obra Olga y recuerdo que me dijo, ¿podemos montar la primera canción? Y le Aquí dije, estoy, ya te mato. exacto. No. Y entonces le dije, Brutal. claro. Y entonces la empezamos a montar y se volteó y me dijo, que eso lo cante tu madre. Y yo dije, ¿cómo? Y me dijo, ¿podemos otra vez? Y entonces parte por parte
es que el rango de la madre historia Sí, 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 en Malinche es brutal, brutal, es una cosa espantosa. Tengo, disculpas, tenía 17 años y yo solo escribí, No sabías de tesituras. yo solo escribí lo que yo podía cantar. Wow. Entonces, era lo que yo podía cantar con la idea de, claro, nunca cantar como Olga María. O sea, yo lo podía cantar, punto. Ella le daba sentido, ¿no? Lo mismo pasó con Alejandra Ábalos. La Ábalos, cuando... Alejandra. Bueno, Olga María, oye, por primera vez a la Ábalos. ¿Pero estrenó quién? ¿Olga? No, se estrenó enfermó Lupita y Sandoval porque de Olga emergencia se enfermó. aventó el toro. Montamos Qué bueno, la voz de Lupe, wow. es brutal. Brutal. Tuve que modificar algunas cosas Claro, de la claro. notación de la partitura, sobre todo en la parte grave, porque Lupita es una soprano lírico y Olga María es una mezzo profunda. Entonces había que ajustar. Los agudos le valían gorro a Lupita y ya se pasaba. Pero los graves le costaban. Entonces ajustamos algunas cosas. Pero Y Lupe es en una gran 2 cantante. semanas Un rango. Lupe Sandoval y su En 2 talento semanas. infinito Infinito. montó La Madre Historia y estrenó brutal. Oye, sus estudios en Inglaterra. Sí, exacto. Ella Sí, estudió preparada. en- y escribida. Sí, ella, wow. Como Sí, ustedes, sí, sí, sí. no como nosotros que somos hijos del Y tondiu. ojalá tengamos en este programa a Lupe Sandoval. Lupe. Sí, tiene que venir Lupe. Sería Oye, maravilloso. Pero, venir esa y ahora vez. volviendo a Malinche, porque también estuve en Malinche, como ya dije, cómo padecimos, en paz descanse, y lo digo desde el corazón, porque yo sí lo odiaba a Enrique Gómez Gómez Vadillo, Vadillo. pero pasó el tiempo y me volví muy amigo de él. Era muy simpático, pero todo, pues ya no me pagó. Me sigue debiendo y ya se murió. ¿Qué hago? Así que, ¿cómo que se murió si me debía? Nos debió a todos. A todos. Nos dio la cara. A todos nos vio la cara. ¿Cuánto duró pero esa temporada? No sabes el tormento que fue ese hombre. Para toda la Para compañía. toda la compañía. Para toda la compañía. ¿Y estrenaron en Premier? Estrenamos Premier. en Premier porque era el único lugar con el equipo para aguantar Malinche. ¡Wow! Ya éramos- Con el ¿Cuántos equipo éramos de elenco? 44. Una locura. Era una locura. Me acuerdo de Enrique diciendo, la gente afuera pegando de gritos para entrar a Malinche. Sí, por eso, pero no entró, dejé entrar muy poca gente porque estoy cuidando su trabajo, entonces ¿cómo me cobran? No había ido la gente y decía que él detenía y que dejaba pasar poquito. Entonces, para cuidar nuestro trabajo porque todavía no Todavía encajaba. no cuajaba. No cuajaba No es y cierto. que no le cobráramos. No No. es cosa. Los vestuarios. Mira, sí, todo el diseño de vestuario. Hay una era anécdota bellísimo. que cuando venga la neta, que la cuente mejor. Les hacían Los chaparrón. los taparrabos a los indígenas y pues ahí se los amarraba a todos así y nosotros los españoles decíamos, y nuestro vestuario. Y un día los españoles ya suban, llegó su vestuario y ahí vamos al camerino que era arriba, y ahí vamos Landeta, Felipe, Ay, Felipe Casillas. Casillas, bueno, Escudero, bueno, los españoles subimos y la de vestuario nos entrega un casco, un suspensorio color café y unas botas divinas que sí me las robé y ahí las tengo. Ay, qué maravilla. Como no me pagó, me cobré. Bien, Hasta acá en suspensorio con las nalgas al aire. Y, Ese era el y el vestuario. vestuario, y no, pues es lo que tengo para ustedes. Ay, yo me acuerdo del Y se pleito. pone Landeta, porque Landeta es un ser pacífico. Y todos, pues yo era de mi segunda obra, venía yo de José el Soñador y era mi segunda obra o tercera, no me acuerdo. Y bajamos al escenario, a Proscenio. Si tienes duda de tu dibujito. Sí, que hizo Enrique. ya. Ya lo estudié. ¿Ya aprendiste? Años estudiándolo. Y bajamos y la neta, bajan todos cabrones, que la chingada, que no sé qué. Yo veía a la neta
Desencajado. Desencajado. Yo no estaba ahí en el Y se teatro. pone así, y nos pone en fila y dice, ¡voltéense! Y yo así, o sea, no, pues, y nos volteamos todas con las tonchitas, todavía estaban paraditas, imagínate ahorita ya todas colgadas, ¿verdad? Pero bueno, ¿así quieres que salgamos? Y se arma un zafarrancho y nosotros así, vean, ya caídas, pero todos así. Y nadie nos volteaba más con las narices. Se arma. Pero como Terrible. esas hubo Miles. miles, fue un de verdad que era amor a los que nos quedamos, la verdad, Olga. Sí, estrenaron por amor. Por el amor a la obra, escuchar esa música de Olga y esa poesía de Caero, es que no tenías que ser partícipe, aunque no te pagaran, yo me cobré con mis Con tus botas, botas, como, que las sigues usando como hasta de la sur, fecha. las uso mucho en Sullivan. Ahora, yo de esa pesadilla. Tú también lo padeciste. No, pues, ¿cómo crees? Sí, ¿no? ¿Cómo crees? Una locura. Una locura. Yo me enteré de eso. Yo estaba en el estudio con Eugenio grabando La música. los arreglos. Y me enteré así de cuando Nos llegué a mi íbamos casa, todos. Enrique así en la puerta de no vas a creer lo que pasó. Y era una cosa terrorífica. Pero con todos pasó. Pero honestamente te digo que con toda la pesadilla que fue, uno, eternamente mi gratitud a Enrique Gómez Sí, Vadillo, sí. porque fue una catapulta para el teatro musical mexicano. En mi caso y en el de Enrique, Sí. una catapulta para nuestras carreras. Nadie sabía quiénes éramos. Y de pronto, de la noche a la mañana, de pronto en el gremio ya sabían quiénes éramos, Enrique Caero y Olga Casar. Pues a ti te pasó igual. No, así, de la nada. Sí, de la nada. El estrellato, De la muchachas. No el estrellato, pero Pero estaban en No todos lados. conocidas y ahora son pues unas instituciones que empezaron con este movimiento. contribuimos, yo podría decir que somos contribuimos. contribuyentes. Contribuyentes. Sí, con esa ingenuidad juvenil que hace que uno ¿Qué? haga las cosas Que te porque pongas es unos uno joven y ya. No, y lo sabes, yo me acuerdo de Carlos Padilla, que es Ay, una Carlito. maravilla En paz de director, descanse. en paz descanse. Un talento como actor y como director maravilloso, que también fue asistente de dirección en Ortiz. Plantón con con la Ortiz dirigió Mamá ama el rock. También estuve. Sí, así, yo te fui a ver. Comedia musical, Y él también tenía mexicana. una Bernarda Alba en el Ágora increíble, maravillosa, que Lorca estaría orgulloso de ver esa puesta en escena en el Ágora, con estudiantes de La Salle, De La Salle. pero era así de Y era escalofrío. Carlitos El director se le ocurren unas cosas brutales. o sea, brutales. Y Carlos era Carlitos. una gran apasionado del teatro, y me acuerdo que él siempre bromeaba. Fui a ver a Silvia. ¿Qué Silvia? Pinal. Y era broma. Y pasaron los años y ya era cierto. O sea, es el amo del decreto, era Padilla. Porque él nos abrió la fantasía y luego la realidad Sí, porque mi llave fue Carlos Padilla. En el Ágora había audición para Despertar de Primavera. Me quedé en un papelito chiquitito mudo. Ah, eso no sabía. Pero conocí a Carolina Padilla, que después se casó con Broso, que era una actriz buenísima, buenísima. Estaba Carlos y era una obra universitaria de 3 O horas. sea que te gané yo con sedas, ¿tú no decías nada? No, yo no Te decía, era gané. yo la madre. Sí. Ni siquiera aquí está la carta. Y no Ni siquiera aquí está la carta. Oye, te hubieras llevado a la meta que pasara. Era yo como la niña piña. ¡La niña piña! Ay, no, te adoro. Pero no dabas gracias de la oportunidad. No, pues me abrió las puertas del... O sea, el proscenio. porque es algo curioso, yo siento que los actores nos enamoramos primero de las personas y después de la escena. Entonces como que es una oportunidad muy padre de entrar a un mundo liberal, entre comillas, o sin ellas, ¿no? Entonces era una liberación muy agradable de casa y poder vivir y realizar fantasías y
y vivir como la noche. Eso fue algo muy, muy divertido. Sí. Culminó en Los Infiernos, que era Los Ángeles Ahí de la vamos. Noche. Amo. Los Ángeles de la Noche, los que les gusta Me fascina vivir esa obra. del lado del vampiro, ¿no? Del lado... Yo fui, Yo también. yo ya no. No, yo ya no. Yo fui tu técnico de seguidor. Sí. Yo fui el seguidor. Era así. No, y me acuerdo una Qué cosa. ecualización que hizo Olga de Los Infiernos, nunca se oyó mejor. Ah, claro, me llamaron de emergencia. Sí, de emergencia y nunca se oyó mejor. Esa fue la función más ¿Qué hiciste, güey? maravillosa, magia. Esa no me... Pues Llegué, la me magia dieron que las, sabía me hacer dieron, me llamó Memo y me dijo, Olga, por favor, ven, ayúdame con la ingeniería. Creo que él estaba actuando ese día. Memo actuaba. Sí. Sí, Memo estaba actuando y entonces no confiaba en el ingeniero del teatro. Entonces me dijo, no seas mala onda, ven a sonorizar, ayudarme con la sonorización. Fui, hice que todo el mundo probaba micrófonos, chequé, vi ecualizaciones, moví un par de bocinas del lugar. Y ese día fui ingeniero de audio. Y seguidor. No, ya el resto de la temporada se quedó Jorge Sánchez. Ya después de eso llegó Jorge Sánchez a la consola de audio y yo me fui al seguidor. ¿Por qué no? Que es otra joya, Los Infiernos, ¿eh? Nosotros estábamos ensayando la Jaula de las o estábamos Locas. ya en temporada, creo. Estaban en temporada. No me acuerdo Sí, si... ¿verdad? En temporada. si es... Porque No me Cállate, que acuerdo. yo vi 39 funciones de la Jaula de las Locas con Mi ustedes. camerino ¿Cómo crees? Nada más parecía el para California ver el Dancing. cancán. Y cada vez que veía el cancán, brincaba de la butaca a aplaudirles como si no hubiera mañana. Ay, Pues pero sí. para nosotros no había mañana. No. porque era una locura. No, es que yo le decía, ¿Cuánto luego, ¿qué duraba? vas a hacer? Era el set de Pájaros, Cancán y Francia. Era una locura. 28 minutos. ¿Cuánto? 28. No, 18. 18. Sí, no, medio acto. No, pero No, el 18, cancán, después del cancán, yo decía, ¿por qué el público no se para conmigo? O sea, no lo Pero sacaban de recibíamos ver. aplausos de hasta 3, 3-4 minutos, Sí. claro. Que nosotros era de, ya por favor, que todavía no termina, nos falta subirnos al paso de gatos y aventarnos y acabar como con 200,000 Batmanes así. Que dice, qué loco, bendita juventud. Si no decían que buenos bailarines, sino que resistentes, porque no se han muerto. No, era una Una locura. cosa. Era No, Oiga, y luego vienen Los Infiernos, ahora sí que vamos a concluir. Vienen Los Infiernos. Los Infiernos, que era curioso, había un grupo de amigos, bien amados y bien conocidos. Memo dijo, no, pues ya los tenemos, ya porque que entren al elenco, ya dio los ¿Y por qué nombres. surge esa idea de ese tema? Por la historia de... Fíjate que yo había pasado rumbo, no sé de dónde vendría yo, justo al amanecer del día que ocurrió la tragedia aquí en el Casino Royal, Casino Royal. que el loco había incendiado la puerta por una pelea y mucha gente se quedó atrapada. Entonces, en el camión de la escuela pasé y estaba todavía el humito del lugar. Después hubo la noticia en el periódico y en la televisión me acuerdo haber visto al culpable decir, no me acuerdo de nada. Y eso me impresionó mucho, porque así empiezan Los Infiernos. Justo es como si hubiéramos hecho un documental de qué pasó aquella noche. Exacto. Y Wow. pero lo que estuvo muy padre es que yo decía, claro, me eché muchos enemigos, pero le dije a Memo, ¿para qué si ya tienes el elenco? Entonces convocaron audiciones. Ve en las audiciones, ve que tiene Teresa Suárez para ofrecer y entonces decide. Y tenía unas bellezas que eran Mónica Stoyer, Ana Choquetti, Claro, unas chavas espectaculares. Espectaculares. Estuvo Nicky Mondellini, pero por algo no... Ay, hubiera estado genial. Hubiera estado genial. Claro. Estuvo Laura Cortés, que lo hizo muy bien. Estuvo Analí y Lola Cortés. Mújica, Montesoro, Montesoro. El Gordo. El Gordo, que lo hacía también. Gerardo González. Super Gerardo Sí. González. Viene que lo la hacía. próxima semana. Ah, qué Así que es una... Mira, yo, entre paréntesis, estuve en Madrid y en el 2010 y estaba Gerardo en una... ¿Qué creo en esos años? Los En una- 40. Las 40. Los 40 el musical. Entonces me fui a verlo y llorábamos el teatro entero y cuando vienen los aplausos, español, Gerardo González sube el aplauso,
Otro español, baja el aplauso. O sea, Gerardo, la gente no aplaudía, gritaba. O sea, gritaba. Gerardo es un actor de esos, como Fuera López de serie. Sandoval, como Sí. Carmen Delgado, como esa Sí, gente, sí, sí, sí. gente Pero Gerardo, fíjate que lo que dices es muy cierto. Gerardo es, yo creo que de los pocos que no ha dejado de hacer teatro musical toda su Su vida. vida. O sea, Bueno, no estuvo ha parado. Jaime Rojas. Lleva 40 comedias musicales. Sí, no, Jaime, Sí. wow. No ha parado. Jaime No ha también. parado. Gerardo de llevar como lo dos. Más, sí. Sí, porque Jaime es de la generación de Jano, ¿no? Que, De mi de generación. tu generación, No, que también Jano. somos un era poquito maravilla. mayor. Ódiame, Jaime. Somos Jaime Remo. Jano sí era un virtuoso. Sí, un virtuoso. También. Es que México tiene una cultura teatral increíble, un nivel maravilloso. O sea, es sorprendente la cantidad de Pero gente es parte capacitada. como de la entrega y de la sensibilidad Claro. del conquistado. Yo siempre lo he dicho. Que hay que sacar como el coraje. Pues sí. Es ese patriotismo de que decimos, el país está así, pero te vas fuera y es ese sentimiento de que dices, no hay como México. Pues, es esa como ambivalencia la gente con la de- vida y la muerte, y todo es como extremista. De teatro a todos nosotros nos conquistó la belleza. México es Así un país es. Bello. bello, Exacto. Así es. bello, a pesar de todo, o sea, a pesar de esta doble cara, la descarnada y la no, de esta dualidad terrible, ¿no? Eso De es vida a y lo que iba, muerte. como la dualidad. Tenemos este amor por la belleza que vence todo, Y todo. es una sensibilidad, Sí, ¿no? Muy sí. especial. Sí, porque la belleza tiene que ver con la paz, ¿no? Tiene que ver con o sea, crear, conservar, no destruir. Es como decía el Vestidor, que el teatro hace palabras y entonces ni las bombas destruyen. O sea, Exacto. es puente, es Hermoso. refugio, es Lo que yo escudo. digo, este podcast, ni Sí. los ladridos de mis hijas nos detuvo. Es que ellas son fans de las cantantes. Cada vez que se nombra una cantante, ellas Ellas accionan. entran, es su cue. Una buena cantante, si no ladran. Ah, no, porque aquí preocúpense. pura buena cantante, ninguna chusquilla, ni autotune. Pero, ¿sabes qué? Hay ¿Y? una gran verdad en lo que acaba perdón. de decir Marina. La belleza en la cultura mexicana. Es el mexicano, siempre decimos, tiene un gran ingenio y tiene un gran sentido del humor, pero todo eso que parece sentido del humor no es más que el afán de nuestra cultura de encontrar belleza en cualquier parte. Y como dijo Oscar Wilde, hay belleza hasta en lo terrible. En lo terrible. Exacto. Y el mexicano es especialista Claro, exacto, exactamente. en encontrar ese lado. Oye, ¿no? Olwini, y hablando de belleza, Sherezada. Ay, sí. No nos podemos ir sin, uno, bueno, Sherezada, y dos, mi Maruquita Dueñas. Más. En paz descanse. Vamos a hacer un programa especial para Maru. No cabemos aquí, porque es que están reconstruyendo la norte de la mansión. Exacto. Entonces, Sí, claro. y quiero pedirles a todos los que estuvimos cerca de Maruquita testimonios, y a lo mejor si vienen algunos, ¿Qué me dices? y hacerle un homenaje a Maru de parte de todos los que estuvimos. Pero platícanos de Sherezada. Sherezada. Era una idea maravillosa que teníamos Enrique y yo, pero que de alguna manera nos complicó la vida porque me llamó César Balcázar para pedirme la música de la Isla del Tesoro, y entonces yo estaba entre dos historias que me fascinaban. La Isla del Tesoro, mi libro favorito de la infancia, ya sabes, de los 8, Claro. Julio Verne, Stevenson, claro, que eran mis libros. Entonces yo decía, ¿cómo? Long John Silver, claro que quiero hacer esa música. Y el niño que se guardaba acá adentro dijo, sí. Y entonces le dije que sí a César. Al tiempo que estábamos tramitando ver si producíamos Sherezada, si qué hacíamos, y entonces fue una locura, pero es una obra, para mí muy especial, Un icono, ¿eh? muy especial porque estábamos hablando de, ahora sí que yo soy descendiente de refugiados palestinos. Entonces, mi bisabuela palestina, nacida en Belén, Wow. que huyen, mi abuelo libanés, entonces tenía todo que ver con
mi árbol genealógico, mi ascendencia, y además el toque de, ya sabes, la mexicanidad de mi mamá, que la agradezco infinitamente, ¿no? Y entonces yo decía, esto es como visitar una parte de mi sangre. Y entonces componer la música fue una delicia, realmente una delicia. Es una Sí, Joya. sí, es una No, y el belleza. logro visual, o sea, sí es, esas maravillas que el teatro mexicano guarda. Mira, me puse chinito, Sí. es que es Sí. una, más que Malinche, Malinche fue como el ¿cómo se dice? Parteaguas, me encanta esa Fue, palabra, pero- sí, pero sí fue. Pero yo creo que el dulce, el boom de lo estético, de la belleza, de la sensibilidad, de La intimidad La de inti- las mil y una Sí. noches Exactamente. que lograron. eso eres Ada, Sí. de todas, de Sí. todas. Y yo Sí. creo que Y con la belleza de Maru y de Diana. Dianita, Diana. qué bárbara, Qué ya joya. estuvo. aquí. Ya, mi dinarza Sí. preciosa. Sí. Narza. Y estábamos, yo me No, acuerdo. el chino pescador llamado Liu, que era Luis Ernesto Cano. Cano, Cano, en que era en paz paz descanse, otro descanse. genio también de la Genio. comedia. Sí, la Sí. comedia, Estaba sí. delicioso. Y el número de la sirena. Es que ese es el privilegio, no es que uno no entendía ese rollo del pasado, era mejor, no es que haya sido mejor, es que hay el privilegio de haber visto algunos exponentes de su época irrepetibles. Sí, repetí. Y entonces habrá nuevos Irrepetibles. talentos, nuevas personas, pero estos fueron seres extraordinarios, ¿no? ¿Y cómo Sí. ven ustedes que fueron las pioneras, autoras, creadoras de este movimiento? Y ya me voy a ir a lo que fue, por ejemplo, Josefa, que a mí me gustó, que la fui a ver, y el fenómeno de Mentiras, que yo lo he visto 5 veces y me sigo riendo, que sí lo capto como en otro tipo de musical mexicano, porque es finalmente sin música original, por llamarlo Es un así. jukebox. ¿Un qué, perdón? Un jukebox. Musical. Las literatas. Pero siento que la intención, por ejemplo, de tanto todas las obras que hiciste tú como las que hiciste tú, porque luego vino, bueno, El Príncipe Feliz, todas las que hayan tenido, Sí. tenían como un fin de mensaje. Finalmente no era el divertir por divertir, el jajaja, el pastelazo, y ahora veo que los éxitos, no Josefa, Mentiras, que me gusta, porque aparte de ochentero, pues Sí, me identifico, claro. pero el fenómeno que es, a mí me da mucho gusto, pero finalmente vienen de las señoras. La cara de los dos. Pues, Son, Sí. son sencillas, pero es la Pero verdad. es la verdad. Eso es la verdad. ¿Quién se avienta a producir musical mexicano en nuestras épocas? Nadie. es que también Mentiras, el fenómeno lo complementan grandes actrices como Mariana, ¿cómo que es? Mariana Treviño. Treviño. Pero desde la O obra sea, de teatro. Pero Mariana Treviño y otra muchacha que no recuerdo su nombre porque Majo. quizás haya sido Majo, pero había dos de ellas, eran de cajada loca de decir, estas mujeres eran de esos tesoros como cuando encontrábamos Sherezada, o sea, hay como hallazgos, y aquí había dos hallazgos en ese elenco que llevaron la obra a otro nivel, y por eso ya en Netflix, como si habla, yo cuando fui secretaria, o sea, dices, es que es ¿Tú la eras biografía, pues no Lupita porque me faltaba, pero ¡Te amo! ¡Te amo! Del pelazo. Babies, Babies. Babies, que es maravillosa, Mariana Treviño, Sí, que va es una joya. O sea, sí habla mucho de cómo es ese mundillo de trabajar en oficinas. O sea, ya habían hecho un retrato, mi secretaria con Pompín Iglesias y eso, y era muy chistoso, Sí. porque sí había coincidencias en este mundo donde convives como en el teatro, más con tus compañeros de trabajo que con tu propia familia, familia. claro. Entonces, como decía, este género de catarsis del hombre común, todas las secretarias, todas hemos sido secretarias, todas hemos sido enamoradas, todas hemos sido engañadas, todas hemos sido víctimas y podemos ser despechadas. Le atinó este autor, o sea, le atinó. Pero aparte hay una película, ¿no? De que se basa en eso.
Bueno, realmente si hay una película. 8 mujeres, de Sí. con Catherine Deneuve, es realmente el modelo de donde surge y adapta las canciones. Donde pero es surge un la genio. estructura. Sí, porque la tropicalizó perfecto. Perfecto. Entonces, ¿y cómo ven ustedes el futuro del teatro musical mexicano para cerrar? Yo he visto cosas interesantes. Sí, yo He también lo visto creo. cosas interesantes, sobre todo como en teatro más como experimental, underground. Hay cosas muy interesantes. Siento que el teatro en general en el planeta, el teatro musical, el teatro no musical, no, pero el teatro musical está en crisis en el planeta entero. O sea, ¿Ya viste Broadway? ya ves cómo está Broadway, ve cómo está The West Bank. En realidad el teatro musical está perdiendo la esencia. Yo no sé si a ti te pasaba, pero cuando nosotros empezamos, o sea, decir enfrente de un grupo de personas de teatro no musical, que hacías musical, hijo, eras la escoria, la vergüenza del teatro. Oye, contó el otro día, Rodolfo, cuando estábamos de gira con La Jaula, que por primera vez en la historia invitaron el Día de la Danza en Bellas Artes una comedia musical por el Can-Can. Claro. Pero ¿cómo nos veían? No, éramos los las más feos. prostitutas de la Éramos arte la de la prostitución danza de la y danza. de Bien pie feo. Bellas Artes Claro. con el Can-Can. Claro, es que era de pie. Pero no nos querían aceptar. Nos Es que- veían horrible. Algo, Y eso pasaba. sí pasa que Ya no. el teatro musical cada vez se aleja más del teatro, de lo que el teatro es. El teatro es fantasía, es hacer creer, es ficción honesta, es una ficción honesta, no es Disneylandia, no es te hago creer que es real. Es lo que estamos viendo ahora. Existe algo que yo siempre, de lo que siempre hablo cuando doy clases de dramaturgia, que es la suspensión de la incredulidad. Como autor de teatro tienes la obligación, y como director, de suspender la incredulidad del público. O sea, ya el público dejar de ser vine aquí a sentarme a que me engañes, a estoy allá adentro en tu ficción y lloro contigo y sufro contigo y me río contigo. Suspender la incredulidad del que está sentado en la butaca. Pero no puedes suspenderla si pones Disneylandia. Exacto. ¿Sí? Sí. Porque entonces lo que estás haciendo es creándole una realidad que tú quieres que perciba, cómo quieres que la perciba. Y entonces la parte creativa de la audiencia, que también es súper importante en el teatro. No hay nada que nos haga más felices a los que vemos teatro que salir del teatro y voltear con el que fue contigo y decir, irte a un café y empezar a decir, porque esto y esto y esto, y viste y esto y esto y esto, y qué delicia esto, y wow, esto. Interpretación y percepción de lo que viste. Exacto, pero ¿y ahora qué? ¿De qué hablas? ¿Qué precisa computadora? ¿Qué gran elevador? ¿Qué bien entró Pero la yo grúa? creo que la tecnología está bien, mientras sea dependiendo del tipo de obra. Yo agradezco, y mira que estoy peleado con la tecnología. Sí. La neta, porque soy ochentero. Pero yo siento que se le puede sacar muchas cosas positivas. Por ejemplo, yo que estuve en José el Soñador, primera apuesta, que habla de lo que tú dices, que a mí sí me llegaba más esa parte de las pirámides y los frisos de Martin Allen y todo desmadre, que cuando voy a verla ahora con Carlitos Rivera y Fela Domínguez, y veo ese derroche de tecnología que
Pero yo, por ejemplo, las coreografías que nosotros, que el country, que lo que tú quieras, eran teatrales y te pasaban la historia. Y aquí yo decía, mi respeto para los bailarines que bailan en escaleras. O sea, no mames, qué bueno que no se les ha ocurrido hacer la jaula en tacones en las escaleras porque nos rompemos el hocico. Sin embargo, fui a ver un espectáculo con esa gran tecnología y yo lo disfruté enormemente. Ah, claro, yo no digo O sea, que no lo disfrutes, pero ¿qué obra fuiste a ver con esa tecnología? José el Soñador. ¿De qué año es la...? Hace 3 Yo años. la hice en 1960. Es otra dramaturgia. Totalmente. No es mala onda, pero es otra En el siglo dramaturgia. pasado. Lo más parecido a una puesta en escena muy teatral en los últimos años es Hamilton, que no tiene una gran producción, Yo no la conozco. que lo están haciendo prácticamente los actores en escena y 3 cositas que se mueven. Y entonces vuelves al teatro y entonces no te preguntes por qué Hamilton es un éxito. Más bien, redescubre el teatro para las nuevas generaciones, es un éxito. Está cumpliendo 10 años en escena, en Broadway. Sí. Eso no pasaba desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué hace Lin-Manuel Miranda? Dice, vamos al teatro con todo el público. Siento que estamos perdiendo un poquito la... ¿Esencia? No es la esencia, es... estamos ignorando o desdeñando la inteligencia del público. Y eso siento que es un camino muy peligroso. Pero es que lo desdeñan aquellos que no son inteligentes. El teatro se vuelve elitista solo en el sentido de que es para quien lo comprende. O sea, el teatro lo puede comprender cualquier persona. Pero hay un canto de las sirenas que solo oyen los locos, los poetas, los especiales. Y ese canto es el que emite el teatro. El teatro tiene una magia que la hace el actor. Y cuando sustituyes al actor con efectos especiales, pues sí que padre y qué divertido, pero aludes a un niño. Y el teatro no es para niños, el teatro es para adultos. Y los niños intuyen esta maravilla y se maravillan creyendo que esto es verdad. Hacemos creer a la gente en verdades que no son ciertas. Pero esta fantasía un poco de la pirotecnia no es válida. Mucha gente ha aprovechado la mercadotecnia del teatro para vender humo. Y el teatro no es humo. El teatro es incienso, hijo. Te amo. Y del incienso viven los dioses. Así es. ¡Aplausos! Bravo, Muy bien. Marina, Cerramos bravo, con frase bravo. de Marina del Campo. Bravísimo. Sí, claro. Bravísimo. Oigan, chicas, pues yo, de mi parte, ahorita vas tú, yo les quiero agradecer a nombre de yo creo que de mi generación que somos chochenteros, todo lo que nos han dado, que nos dieron, porque yo que tuve la oportunidad de participar en estas obras, yo viví esa emoción que vivían ustedes, porque yo a lo mejor en escena diciendo sedas, pero no, ya, de verdad, yo era partícipe de esta emoción y de este movimiento y ver cómo crecía, y yo creo que todas las generaciones, a partir de la mía que lo vivió en escena, todas las generaciones vamos a estar eternamente agradecidos por su aportación al teatro mexicano, de las dos, obviamente de sus partners, pero ahorita que están ustedes dos, saben lo que las quiero, las admiro de hace muchos años, creo que 40, 30 y pico, no sé cuántos, y que sigamos siendo amigos, porque somos amigos de verdad de hace muchísimos años, hemos estado en buenas, malas, regulares, y siempre estamos juntos. Mil gracias por su apoyo y su sapiencia, olor a incienso. Oigan, gracias de verdad por estar aquí. Yo las admiro de muchísimos años. Qué plantón, creo que la vi como 18 veces.
porque me moría viendo a la Zabaleta. A lo mejor quería ser su personaje. Y mira cómo vino vestido. Gorgilla. Ahora se viste así desde los Y Sherezada 90s. igual, yo Sherezada la vi Sí. todo el tiempo. Las quiero, las admiro, las respeto. Gracias por estar aquí. No se pierdan este episodio. Y salud. Gracias por estar en ¿Quién es quién en el musical? Y yo hasta arriba. ¡Salud! ¿Quién es quién? En el musical. 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 ¿Quién es quién? En el musical.